Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video, donde daremos continuación y al mismo tiempo finalización al tema de nuestros últimos videos que considerábamos como el tema fundamental de este segundo corte, el cual llamamos como los datos agrupados. Debemos recordar que en los dos videos anteriores conocimos a profundidad lo que es la distribución de frecuencias a través de los datos agrupados, recordando que el factor fundamental van a ser los intervalos con los cuales nosotros podemos llegar a organizar toda una serie de datos, nuevamente considerando que la cantidad de datos debe ser grande y al mismo tiempo debemos contar con que nuestros datos sean de carácter cuantitativo. Debemos recordar que en los videos anteriores conocimos cómo hacer el diseño, tanto de la tabla de frecuencias y de las gráficas de frecuencias, tanto el histograma como el polígono de frecuencias. Por lo tanto, en el video del día de hoy vamos a conocer el apartado final con el cual nosotros también podemos llegar a trabajar por medio de los datos agrupados, y es lo que denominaremos como las medidas estadísticas. Si bien en videos anteriores ya hemos entendido a profundidad cómo funcionan las medidas estadísticas, tanto de manera individual como de una manera un poco más comparativa, tanto de forma manual como por medio de Excel, recordemos que el objetivo fundamental nuevamente por medio de los datos agrupados es que nosotros vamos a considerar toda la agrupación de los datos por medio de la serie de intervalos. Por lo tanto, es muy importante que al momento de utilizar las medidas estadísticas para los datos agrupados, tomemos como base fundamental la tabla de frecuencias que diseñamos en videos anteriores. Así que como tal debemos tener muy presente que los cálculos que realizaremos para estas medidas estadísticas puede variar un poco con respecto a cómo lo hacíamos de manera anterior. Entonces, por lo tanto, empecemos directamente con las medidas estadísticas para datos agrupados y por lo tanto daremos inicio por medio de una de las medidas más importantes, nuestra famosa media o promedio. Recordemos que en videos anteriores entendimos cómo funciona la media o promedio por medio de una serie de datos. En ese caso deberíamos recordar que nosotros lo que hacíamos era llevar a cabo la sumatoria de toda nuestra serie de datos y al final lo dividíamos sobre el número total de datos. En un todo sabemos que la media se puede calcular sin ningún problema, principalmente cuando no tenemos demasiados datos, pero recordemos que el objetivo de los datos agrupados es que como tenemos varios datos con los cuales vamos a trabajar, entonces el cálculo de la media o promedio puede variar un poco y en estos momentos nos estamos dando cuenta de la formulación específica que nosotros vamos a seguir para encontrar el valor de la media o promedio en datos agrupados. Como nos damos cuenta, lo primero que nos dice la media o promedio es el símbolo, que recordemos lo estamos representando por medio de la letra X minúscula y la línea en la parte superior, o también dicho de otra forma, X barra. Ahora, por medio de esta fórmula, nos vamos a dar cuenta que la misma posee ciertos valores. Nuevamente tenemos nuestro famoso símbolo de sumatoria, que recordemos utilizamos para poder llevar a cabo la suma de toda una serie de valores. Pero entonces en este caso quiero que detallemos muy bien lo que nos está exigiendo esta sumatoria. Debemos recordar que este valor de n sub i, ya viéndolo en los videos anteriores en los cuales trabajábamos el tema de los datos agrupados, sabemos que representa los valores de las frecuencias absolutas. Recuerden que las frecuencias absolutas las podemos conseguir directamente a nuestra opción de tabla dinámica por medio de Excel. Entonces, por lo tanto, observemos que en este caso la sumatoria nos pide un valor que es la frecuencia absoluta multiplicado por otro valor llamado x sub i. Si nosotros recordamos de pronto cuando trabajábamos con la tabla de frecuencias de los videos anteriores, no hacíamos mención a ningún valor llamado x sub i. Técnicamente, este valor de x sub i será totalmente nuevo para nosotros el día de hoy y con el cual vamos a encontrar no solamente el valor de la media, también nos daremos cuenta que hay otras medidas estadísticas que también van a necesitar de este valor llamado x sub i, pero de una vez vamos a dejar muy de acuerdo que el valor de x sub i lo vamos a representar como el punto medio de cada una de las clases, recordando que las clases se llegan a entender como los intervalos por medio de nuestra tabla de datos agrupados. Entonces, por lo tanto, este valor también va a ser muy novedoso para nosotros en este video y por lo tanto con el mismo vamos a entender cómo hacer el cálculo de cada una de las medidas estadísticas. Finalmente, como nos damos cuenta, después de esa sumatoria, vamos a llevar a cabo la división de n minúscula, donde recordemos que n minúscula representa el número total de datos. Más adelante conoceremos a profundidad cómo hacer uso de la fórmula de la media o promedio.
Mientras tanto, avancemos con la siguiente medida estadística, que es la que vamos a conocer entonces como la varianza. Recordemos que la varianza también la conocimos y también la trabajamos en videos anteriores. El objetivo de la varianza es encontrar el grado de variación total que existe en toda la serie de datos, recordando que podemos tener datos muy grandes y datos muy pequeños, pero en un todo ya sabemos que la cantidad de datos debe ser grande para que hagamos uso directamente de los datos agrupados. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el objetivo de la varianza no es otro, sino que a través del mismo podemos llegar a encontrar el dato de la desviación estándar, como veremos más adelante. Mientras tanto, veamos cuál será la formulación que nosotros vamos a seguir al pie de la letra para que encontremos el valor de la varianza. Tal cual como ustedes estarán detallando en estos momentos, debemos recordar que el valor de la varianza lo representamos por medio de la letra S minúscula elevado al cuadrado. Recordemos que este tema del elevado al cuadrado viene directamente de la teoría de que la varianza siempre nos va a dar unidades cuadradas. Por ejemplo, en el ejercicio que estamos trabajando actualmente, que está dado en kilogramos, si hallamos la varianza, ese resultado estaría dado en kilogramos cuadrados, algo que de pronto no tiene mucho sentido y por lo tanto debemos tener mucho cuidado con esa interpretación. Mientras tanto, recordemos ahora que la varianza nos va a servir solamente para poder encontrar el dato de la desviación estándar, como veremos posteriormente. Mientras, quiero que observemos a detalle cuál es la formulación que vamos a seguir al pie de la letra para que de esa manera encontremos la varianza. Primero, la varianza, al igual que en el caso de la media, nos va a pedir una sumatoria. Sin embargo, como nos damos cuenta, esta sumatoria puede llegar a ser un poco más compleja que la sumatoria de arriba, porque ahora nos está pidiendo n sub i, que recordemos es la frecuencia absoluta, multiplicada por x sub i, que en la parte de abajo ya sabemos representa el punto medio de cada clase, menos x barra. Recordemos que esta x barra, tal cual lo tenemos en la parte de arriba, representa el valor de la media, y esta resta que hay entre estos dos valores las vamos a elevar al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta de un detalle muy interesante, es que para poder encontrar el valor de la varianza, obligatoriamente vamos a necesitar del valor de la media. Y al final de todo esto vamos a dividir como tal la sumatoria en algo llamado n-1, recordando que n nuevamente es el número de datos y por lo tanto esta parte del proceso n-1 solamente bastará tomar el número de datos y restarle el número 1. Lo importante en estos casos, estudiantes, es que como nos damos cuenta, la varianza puede llegar a ser un poco compleja al momento de llegar a encontrar su valor. Más adelante veremos el paso a paso necesario para que de esa manera encontremos el valor de la varianza. Mientras tanto, recordemos que uno de los objetivos de la varianza es que nosotros por medio de la misma podemos llegar a encontrar el dato de la desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar nos ayuda a representar el grado de variación que hay con respecto a la media. Ya sabemos que gracias a la desviación estándar podemos hallar algo llamado los límites de tolerancia, tanto a la izquierda como a la derecha del valor de la media, para saber si de pronto nuestro proceso o nuestra producción está cumpliendo directamente con nuestras especificaciones. Sin embargo, también debemos recordar que la desviación estándar se puede llegar a conocer como la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, no se nos va a hacer para nada extraño que al momento de hacer el cálculo de la desviación estándar, lo que debemos hacer es hallar la raíz cuadrada del cálculo anterior. Por lo tanto, en este caso, la desviación estándar solamente bastará con que ya tengamos la varianza para que finalmente hallemos su raíz cuadrada. Finalmente, la última medida estadística que vamos a calcular es otra vieja conocida, el coeficiente de variación. Recordemos que el coeficiente de variación a nosotros nos permite como tal llevar a cabo una interpretación para saber si nuestros datos tienen un porcentaje muy alto o un porcentaje muy bajo de variación. Todo esto dependerá directamente tanto del valor de la desviación estándar como del valor de la media. Nos vamos a dar cuenta que esta fórmula no está cambiando absolutamente nada a como la trabajábamos en videos anteriores, pero debemos recordar que el coeficiente de variación depende muchísimo tanto de la desviación, pero ya sabemos que la desviación depende de la varianza y que la varianza depende de la media. Todo esto es una cadena de consecuencias en las cuales debemos tener muchísimo cuidado en cómo nosotros podemos llegar a utilizar estas fórmulas
formulaciones para que de esa manera encontremos cada una de estas medidas estadísticas. ¿De acuerdo, estudiantes? Lo que vamos a hacer entonces en estos momentos es devolvernos directamente a nuestro archivo en Excel con el cual estábamos trabajando en videos anteriores. Recordemos que este archivo de momento lo estábamos utilizando para poder encontrar tanto la tabla de frecuencias de datos agrupados como las gráficas de frecuencias para datos agrupados. Sin embargo, como nos damos cuenta, aquí tenemos ahora varias columnas con las cuales vamos a encontrar las medidas estadísticas que mencionamos con anterioridad. La cuestión es que debemos tener mucho cuidado porque, como recordaremos, para este caso vamos a trabajar con un nuevo valor llamado x sub i, donde nuevamente debemos recordar que x sub i va a representar algo llamado el punto medio de cada una de las clases. Por lo tanto, esta será la primera columna con la cual vamos a comenzar. Si nos preguntamos qué significa esto del punto medio de cada clase, debemos recordar que cada una de las clases, o mejor dicho, cada una de las filas, están siendo representadas por medio de los intervalos. Ya sabemos que los intervalos que están acá en la columna LI y en la columna LS son valores que hemos llegado a utilizar en videos anteriores para que de esa manera encontremos las frecuencias en nuestra tabla de frecuencias. Sin embargo, como en este caso necesitamos el punto medio de cada una de esas clases, entonces vamos a utilizar una pequeña función en Excel que ya hemos utilizado con anterioridad y es la función promedio. La función promedio, como recordaremos, nos permite encontrar la media o también dicho el promedio de una serie de datos, pero como en este caso solamente necesitamos el promedio con respecto a cada uno de los intervalos, entonces por lo tanto lo que haremos es utilizar la función promedio solamente para el límite inferior y para el límite superior. En este caso nos vamos a dar cuenta que vamos a utilizar la función promedio para el 25,1 y el 28,9, que como recordaremos son los valores de nuestro primer intervalo. Si damos Enter, nos vamos a dar cuenta que el resultado nos está dando como valor 27,00, lo cual significa entonces que este será el primer punto medio para nuestro primer intervalo. A partir de acá, observemos que podemos arrastrar la función que acabamos de utilizar para que de esa manera obtengamos los demás puntos medios. Si nos damos cuenta, el siguiente punto medio sería 30,80, que representa el punto medio entre el segundo intervalo, 28,9 y 32,7. Lo mismo con los siguientes valores que recordemos como tal nos están ayudando a representar el punto medio que tiene cada una de las clases. Entonces, por lo tanto, estos valores que tenemos acá en pantalla los vamos a utilizar para que de esa manera encontremos las medidas estadísticas. Vamos ahora a la segunda columna que vamos a crear en estos momentos y es una columna que, como dice, vamos a multiplicar los valores de n sub i por los valores de x sub i, recordando que n sub i, la frecuencia absoluta, y x sub i, que es el punto medio, son valores que ya tenemos y por lo tanto podemos llegar a multiplicar sin ningún inconveniente. Por ejemplo, la primera multiplicación que tendríamos que hacer es entre este número 3 que estamos señalando en la casilla E10 multiplicado por el 27,00 que está en la casilla I10. Solamente la multiplicación de esos dos valores nos va a dar como resultado el número 81,00, lo cual significa entonces que este valor va a representar la multiplicación de esos valores y por lo tanto podemos arrastrarlos para que de esa manera encontremos las demás multiplicaciones. Observemos cómo lo que hace Excel automáticamente es tomar cada una de las frecuencias absolutas y multiplicarlas con cada uno de los valores del punto medio, para que de esa manera obtengamos los resultados. Recordemos que esta parte del proceso de multiplicar la frecuencia absoluta por el punto medio es una formulación muy importante al momento de hallar la media, porque recordemos que después de esta multiplicación lo que vamos a hacer es una sumatoria de todos los datos. Recuerden que esa sumatoria la podemos hacer por medio aquí de la opción autosuma que encontramos en la parte de arriba. Damos un clic, damos Enter y nos vamos a dar cuenta que la suma total nos va a dar como resultado 937,20, lo cual significa entonces que este valor es el que vamos a utilizar para que de esa manera detectemos el valor de la media en nuestra tabla de datos agrupados. Lo que hacemos entonces al final es tomar, aquí en el caso de la media, vamos a dar igual el 937,20 que está en la casilla J16 y recordemos que la división debe ser con el número de datos, donde en este caso recordaremos que el número de datos es este 25 que también lo podemos colocar en la casilla E16, lo cual significa que al momento de dar Enter el resultado de la media tiene que darnos este valor. Puede que en algunos casos nos dé con más decimales, pero como tal con dos decimales podemos decir que el resultado sería 37,49.
De esa manera ya tenemos nuestra primera medida estadística que recordemos es muy diferente al proceso que hacíamos en videos anteriores. Recordemos, la media generalmente lo que hacemos es sumar los datos y dividirlos en el total, pero cuando hablamos de los datos agrupados es importante que hagamos el proceso que estamos viendo en estos mismos instantes. Muy bien, estudiantes, vamos entonces ahora con la siguiente medida estadística que recordemos es la varianza. Como siempre debemos tener mucho cuidado con la varianza porque sabemos que esta va a depender no solamente del valor de la media, sino también de otros cálculos que llevaremos a cabo a continuación. Por ejemplo, recordemos que la primera parte de la fórmula nos dice que tenemos que hacer una resta entre x sub i menos x barra. X sub i el punto medio y x barra el valor de la media. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta parte del proceso es tomar cada uno de los puntos medios y restarle el valor de la media. Recordemos que la media en este ejercicio ya la obtuvimos con anterioridad y nos dio un valor de 37,49. Este 37,49 va a ser fijo para todas las restas que vamos a hacer de aquí en adelante. Por lo tanto, lo que podemos hacer de una vez es dejar fija la casilla del 37,49. Ya sabemos que eso lo podemos hacer con la tecla F4 o si tenemos un portátil con la secuencia de teclas Fn y F4. De momento, si hacemos la secuencia bien, nos vamos a dar cuenta que la primera resta nos debe dar como resultado menos 10,49. Y a partir de acá, ya podemos arrastrar los valores y por lo tanto nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos las demás restas entre los puntos medios y el valor de la media que tenemos en la parte de arriba. Es importante que ese valor de la media lo dejemos fijo porque ya sabemos que al momento de arrastrar la casilla debemos procurar que la media no se arrastre, sino que el valor siempre debe ser el 37,49 que vemos aquí en pantalla. Luego de esto vamos entonces ahora a la siguiente parte, que como nos damos cuenta por el título de la columna, vamos a ejecutar ahora el elevado al cuadrado de los valores que acabamos de obtener. Es decir, vamos a utilizar una potencia elevado a la 2 de los valores que obtuvimos y para eso podemos utilizar una función llamada potencia. La función potencia, como nos daremos cuenta, nos va a pedir dos cosas. Primero, el número, que en este caso primero seleccionaremos el primer valor que tenemos acá, menos 10,49, punto y coma, y luego en la parte donde nos dice potencia vamos a colocar el número 2, porque recordemos que vamos a elevar los valores al cuadrado o también dicho de otra forma, los vamos a elevar a la 2. Si damos enter nos vamos a dar cuenta que el resultado puede llegar a poseer muchos decimales, pero si lo reducimos nada más, a 2 decimales, nos vamos a dar cuenta que en este caso el resultado aproximadamente nos da 110,00. Luego de esto, podemos hacer un pequeño arrastre porque básicamente la función potencia va a tomar siempre los valores de la columna anterior. Por ejemplo, miren lo que pasa acá. Si tomamos 0,91 y lo elevamos al cuadrado, nos vamos a dar cuenta que el resultado dará aproximadamente 0,83. Entonces, por lo tanto, lo importante está en que en esta parte del proceso estamos tomando los valores de esta columna y los estamos elevando al cuadrado. De acuerdo, estudiantes, ahora vamos con nuestra última columna que, como nos damos cuenta, se titula n sub i multiplicado por xi menos x barra elevado al cuadrado. El título de esta columna hace referencia a la sumatoria que nosotros ejecutaremos al final. Así que, por lo tanto, prestemos atención para que veamos cuál será el procedimiento que vamos a ejecutar. Tal cual como dice la columna, primero vamos a tomar los valores de la frecuencia absoluta. Por ejemplo, sabemos que nuestra primera frecuencia absoluta va a ser este número 3. Ojo, muy importante, nos vamos a quedar con la frecuencia absoluta de n minúscula, no la de n mayúscula, porque si de pronto tomamos n mayúscula, podemos llegar a cometer un error importante. Así que, por lo tanto, nos vamos a quedar con los valores de n sub i minúscula multiplicados por los valores que acabamos de obtener, que en este caso, por ejemplo, sería el 110,00, que fue de la columna anterior. Técnicamente, lo que va a hacer esta columna es la multiplicación de esos valores, para que de esa manera el resultado, de forma aproximada, nos dé este que está acá, 329,99. Y si arrastramos esta casilla,
nos vamos a dar cuenta que automáticamente Excel está haciendo el procedimiento y es decir, está haciendo la multiplicación de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta por los valores de las casillas anteriores. Y ya como tal, esta es nuestra última columna. Nuevamente, al igual que como hicimos acá en LI por XI, vamos entonces a realizar una sumatoria de todos estos valores, porque recordemos que esta es la sumatoria que nos está pidiendo la varianza. Y al momento de dar Enter, nos vamos a dar cuenta que el resultado final será este, 990,01. Sin embargo, recordemos que en el cálculo de la varianza no solamente basta con hacer esta sumatoria. La sumatoria es muy importante, claro que sí, pero recordemos que también debemos dividir este valor en algo llamado n-1, que recordemos n-1 es el número de datos menos 1. Entonces, para que de esa manera lo dejemos formulado en Excel, lo que vamos a hacer aquí en la casilla J2, que es donde estamos tomando M16, que es donde está directamente el valor de la sumatoria, luego colocamos la división, abrimos un paréntesis y aquí vamos a colocar el número de datos, que era 25, menos el número 1. Y de esa manera nos daremos cuenta que el cálculo de la varianza tiene que darnos como resultado el número 41,25. Nuevamente recordando que en este cálculo de la varianza siempre tenemos que trabajar de la mano con la sumatoria que vamos a obtener de esta última columna. Siempre también no se nos puede olvidar directamente que el número de datos debemos restarle el número 1 para que de esa manera obtengamos el resultado final. De esa manera así sabemos directamente que nuestra varianza está quedando bien calculada. Por lo tanto, ya con esto en mente, vamos entonces al cálculo de nuestras dos últimas medidas estadísticas, recordando otra vez que la desviación estándar solamente representa la raíz cuadrada, la cual podemos encontrar por medio de la función raíz del cálculo de la varianza. Que si nos damos cuenta, el resultado tiene que darnos aproximadamente 6,42. Recuerden que si se están generando muchos decimales, lo importante es que los resultados siempre los dejemos únicamente con 2 decimales. Lo importante está en que mantendremos un orden de cada uno de los valores. Y finalmente, con el último valor, que es el coeficiente de variación, recordemos cómo es el cálculo, tal cual lo hacíamos también en videos anteriores. Tomamos la desviación estándar, que en este caso sería 6,42, dividido en la media, que es 37,49. Eso nos va a dar un resultado que al momento de convertirlo en un porcentaje nos va a dar aproximadamente 17%, pero si aumentamos los decimales ya sabemos que el resultado tendría que darnos así tal cual lo vemos en pantalla, 17,13%. Este será entonces el coeficiente de variación que se está generando a través de los valores de la media y la desviación estándar. Recordemos que entre más grande sea el porcentaje es porque los datos están mucho más dispersos, pero como en este caso el porcentaje realmente no es tan alto que digamos, podemos decir que la dispersión puede ser algo mínima, pero lo importante en este caso, estudiantes, es que como nos damos cuenta, hemos completado no solamente la tabla de frecuencias, sino que también hemos encontrado las medidas estadísticas respectivamente a través de las frecuencias y también a través de los intervalos que teníamos de anterioridad. Es muy importante que cuando encontremos las medidas estadísticas para los datos agrupados, debemos considerar la organización de los datos, también considerando también todos los intervalos. Siempre debemos considerar que todo esto va muy de la mano. A través de la tabla obtenemos las gráficas y también a través de la tabla vamos a obtener las medidas estadísticas. De acuerdo, estudiantes, ya con esta información como tal podemos entonces empezar a trabajar un poco más a fondo todo el tema de los datos agrupados. Para esto la recomendación es que en la pestaña de talleres, en la cual tendremos un taller que será el taller número 4, que es con respecto al tema de datos agrupados, lo podemos desarrollar con todo el conocimiento del video del día de hoy y también de los videos anteriores. Recordemos que nuestra herramienta de Microsoft Excel va a ser de base fundamental para que de esa manera nosotros encontremos todos los valores, no solamente de pronto de la tabla, sino también de las gráficas y de las medidas estadísticas. Estudiantes, los invito entonces a que participemos en el foro de esta semana para que de esa manera solventemos dudas, que de pronto tengamos algún cuestionamiento sobre lo que vimos en el video del día de hoy, lo podamos resolver en ese mismo instante. Sin más, estudiantes, les deseo a todos y a todas un muy feliz día y estaré muy atento a comentarios al respecto.